Amigos, nuestro invitado de hoy se fue a la isla de Gran Canarias por 3 meses y hoy día ha estado viviendo ahí por 30 años. Kenneth Sherman nació en Curazao y es el hermano menor de los hermanos Sherman, o sea, The Sherman Brothers, que en los años 70 y 80 hicieron estrago en Holanda, España y en el Caribe. Nos cuenta de sus experiencias como artista joven y su vida en la Gran Canaria. Gracias por compartir, darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos una vez más a Goriaca en español. Las Antillas Holandesas. ¿Cómo era tu infancia allá en la isla? ¿Qué hacías? Yo soy el hijo menor de 9 hermanos. En mi casa todo se giraba en torno a la música, pero cuando digo todo, digo todito. Mi madre era cantante de ópera y lo dejó porque se quedó embarazada de nosotros y dejó el canto, ¿no? Mi madre es en St. Lucia, mi padre es en St. Kitts. Inmigraron a Curazao y ahí tuvieron nuestra familia, ¿no? Mis hermanos y yo. Y ahí todo era música. O sea, mi madre era cantante, entonces en mi casa era canto un día, canta el día siguiente, y al canta, o sea, siempre canto. Era una mujer muy estricta y a la vez te daba la libertad de pensar por ti misma. Yo tenía una infancia bastante feliz. ¿Cuándo fue que decidiste que te vas de Curazao? Si todo estaba bien. A ver, yo no decidí nada. Yo tenía 14 años. Yo recibí una llamada, y no, mentira. Sí, recibí una llamada y mi madre me dijo, Kenneth, tus hermanos, porque Tony al vivir en Holanda tenía a Pablo y Elvin ahí, ¿no? Eran 3 hermanos que ya vivían ahí. Entonces querían hablaron con la discográfica y mandaron a buscar a su hermano pequeño, que era yo. Entonces me mandaron a buscar de Curazao para formar el grupo en Holanda. ¿Pero quisiste ir? Oh, sí. Lo tenía muy claro. Yo sí quería ir a Holanda, quería cantar, que tenía muchas ganas de cantar, porque yo desde pequeño lo tenía muy claro. Vamos a retroceder antes de llegar a Holanda, porque tus hermanos tenían un grupo y hacían presentaciones ahí en la isla. ¿Cuántos hermanos tenías que formaban el grupo? Bueno, al principio estaba Tony y Elvin. Elvin es el instigador del canto, o no mejor del canto, de meternos en bandas y empezar a trabajar como cantante, ¿no? Porque claro, una cosa es cantar, por otra cosa es hacer el cambio de cantar en tu casa a meterte en una banda y a cantar y empezar a ganar dinero, o sea, hacerlo tu profesión, mejor dicho. Entonces, cuando empezó Elvin a tocar la guitarra con The Shirens, convenció a mi madre para que Tony viniese a cantar con él. Y eran los dos. Y de vez en cuando me llamaban para hacer pequeñas cosas con ellos. Y después, cuando Tony se fue para Holanda, así es cuando yo entré en un grupo que se llama The Mustangs, como el hermano pequeño de Tony Sherman. Fíjate que me llamaron Little Big Anthony, porque Tony se llamaba Little Anthony. Entonces, como era el hermano pequeño, era el little brother de Anthony, para que tú veas. Yo el asombro de Tony desde el principio, desde el inicio. ¿Y qué cantabas? ¿Qué cantaba? Canciones de Michael Jackson. You and I must make a pact. We must bring salvation back. Where there is love, I'll be there. Pero claro, tenía la voz más agudo, aunque yo no cantaba como Michael para nada, pero tenía la voz más pitillo. Ahora, ustedes también en una temporada formaron un grupo de 5 hermanos que eran los Jackson de las islas del Caribe, definitivamente. Éramos cuatro. Era Elvin, Tony, Kippy y yo. O sea, Pablo es Kippy. Y Ronnie en un tiempo que es un hermano de ustedes. Claro, pero eso fue cuando, claro, siempre éramos 4. Cuando se fue Elvin, entró Ronnie. Claro, aún así éramos 4 hermanos haciendo nuestras cosas. ¿Y Ronnie no era hermano de madre y padre? No, Ronnie era hermano por parte de mi padre. Pero, ¿él también vivía en ese entonces en Curazao o él se agregó al grupo estando ustedes en Europa? Él se agregó al grupo en Holanda. Él se fue del grupo estando nosotros, o sea, cuando el grupo ya estaba formado, él vino al grupo cuando se fue Elvin. Eso fue todo, pasó todo en Holanda.
ustedes tenían éxitos pegados en Holanda, de todas las emisoras. Eran también el Michael Jackson y los Jackson Brothers de los Países Bajos. Sí, éramos, digamos, lo que nosotros hicimos en este momento era muy, digamos, novedoso. Era muy novedoso en el sentido de que los Jacksons, los Jacksons, The Silvers, ¿cómo se llama? The Osmonds, todos esos grupitos de hermanos americanos, que no encuentro la palabra ahora. Entonces, cuando nosotros empezamos con esto en Holanda, éramos los únicos que estábamos haciendo canto, baile y todo esto, o sea, con los trajes, la coreografía y muchos cambios y armonía. Éramos, en Holanda, en este momento, éramos, yo diría que los únicos, ¿no? A lo mejor había otros hermanos, sí, pero no tenían, digamos, la suerte que tuvimos nosotros en nuestro época de auge. Eso era en los años 70, 80, ya terminando los años 80. ¿Qué me puedes contar de esa temporada? ¿Cómo fue tu experiencia? Madre mía. Tú imagínate vamos a ser sinceros, era un niño. Yo empecé a cantar, llegué hablando con 14, 15. Me acuerdo que cuando la primera canción que sacamos, que era Smile Baby Smile, entró en los 40 principales, que es el top pop de Holanda, o sea, no podía ir a la tele para defender la canción porque no nos dejaban por mi edad. En aquel entonces, si no tenías 16 o 16 años, no podías sacar la tele. Y empezaron a llegar llamadas para ir a cantar aquí, cantar allá, hacer programas de la radio, hacer programas de la tele, entrevistas. Y claro, como un niño pequeño, esto para mí era, ¿qué está pasando? ¿No? Eso es nuevo para mí. Y lo disfrutaba. Mi suerte era que tenía mis hermanos que eran mayor, que cuando yo me desviaba, me decían, no, por este camino no, vente para acá. Entonces me enderezaron, por decirlo de alguna manera. Pero en una época muy bonito y a la vez muy difícil. ¿Cuál es la parte difícil de la época? Tú imagínate, con 14, 15 años, lo que tú quieres hacer es jugar fútbol. Quieres estar con tus amigos, quieres tener los fines de semana para, yo qué sé, para salir. Yo no tenía esta juventud. A mí esa juventud nunca se me presentó. Lo único que yo hacía era ensayar, estudio, grabaciones, programas de radio, programas de tele, comportarme en la calle, porque claro, hacer digamos, un niño en la prensa, por decirlo de alguna manera, tenía que comportarme. Yo no podía tener peleas en el colegio, comer peleas en la calle. Eso no entraba en mí. No tenía una juventud con las libertades de poder ser un niño. Era un niño, pero tenía que vivir la vida de una persona mayor. ¿Qué hizo eso contigo emocionalmente? Era frustrante, aparte de que era el más pequeño de mis hermanos. Entre Pablo y yo hay 6 años de diferencia. Entonces ya tienes la diferencia de generación ahí, ¿no? Entonces estás como en una pelea entre tus hermanos mayores, tus amistades que están de la misma edad que tú, las cosas que tú quieres es acorde a tu edad y las cosas que exigen de ti, digamos, las personas mayor que tú, ¿no? Y te influye mucho porque es frustrante, porque estás en una constante pelea, aunque tú mismo no estás consciente de la pelea, pero con los años, según te vas haciendo mayor, entiendes el por qué eres, digamos, el rebelde sin causa. Porque ya me dirás, 14, 15, 16 años, o sea, era muy bonito, pero a la vez muy complicado, muy complicado. En cierto punto decides emigrar para España. Me salió un contrato para Gran Canaria de 3 meses. Entonces yo dije, pues me voy a Gran Canaria, 3 meses, termino el contrato y me voy a Curazao. Esto era mi plan. Pero ¿saben cómo el problema de los planes? No puedes hacer planes porque el plan tiene su propio plan. Cuando yo decidí que yo quiero irme a Curazao, aquí empezaron a salir más contratos, más oportunidades, y veía cosas que podía hacer aquí que a lo mejor en Curazao no tenía la posibilidad, ¿no? Entonces, claro, opté, digamos, cogí el camino, creo que he sido la más, a lo mejor no la más emocional, pero sí la más inteligente, ¿no? Como artista. Cosa que yo sabía que en Curazao no iba a tener. Entonces,
decidí, oye, voy a estar aquí un par de años y después ya veré Curazao, ya iré. ¿Cuánto tiempo tienes ya ahí en Gran Canaria? Con decirte que vine por 3 meses y llevo 30. Pero Sí. ¿estás contento? ¿Eres feliz ahí? Claro que estoy feliz. Estoy feliz, claro que estoy feliz porque estoy bien. Pero eso no quita que tengo hermanos en Curazao, hijos en Holanda, nieta en Holanda, hermanos y hermanas en Holanda, muchos sobrinos y sobrinas en Holanda. O sea, pero es la vida del artista. Cualquier artista tiene este problema porque su mundo está dividido. Tu hermano Tony también se agregó a ustedes y tu hermano Sí. Kipi también se agregó. Exacto. ¿Ellos todavía están ahí? Tanto Pablo como Tony ya no están aquí en este momento. O sea, Tony está en Curazao, Pablo está en Tenerife. La relación entre nosotros sigue siendo perfecta. Nosotros nos llamamos todos los días para los cumples, estamos llamando, nos preocupamos mucho uno por el otro. Siempre hemos sido una piña muy, muy unida. Somos lo que llaman machos alfa, ¿vale? Cada uno tiene su carácter, sabe lo que quiere. Entonces, cuando tú juntas estas 4 cabezas juntitas, a la hora de funcionar, funciona muy bien, pero para organizarlo es impresionante porque, claro, cada cual quiere ser el líder, o sea, está seguro de lo que quiere hacer en ese sentido, pero como somos hermanos, nos aceptamos muchas cosas uno del otro y hablamos y buscamos la forma que todo el mundo se quede contento. Nunca está todo el mundo contento del todo, pero buscamos la fórmula para que todo el mundo esté bien. ¿Para qué tipo de padre tú eres? Yo creo que la mejor persona para contestar eso serían mis hijos. Yo me considero un buen padre, ¿vale? Yo me considero un buen padre. A lo mejor no estoy en Holanda, pero eso no quiere decir que si mi hijo me llama ahora mismo y dice, papá, estoy en un problema, ayúdame. Si hay un avión hoy, voy hoy. Igual que mi hija, creo que mi hija, la que está aquí también, se puede contar conmigo al 100%. ¿Tus hijos también cantan? Mi hijo mayor es cantante. Mi hijo mayor, Leon Sherman, es cantante. Tremendo cantante. Sí. Yo le considero mejor cantante que yo. Aunque él dice que él es Kenneth Sherman 2.1, o sea, la versión mejorada. Digo, pues vale. ¿Qué estás haciendo ahí ahora en Canarias? Aquí estoy cantando, ¿vale? Canto en los hoteles, canto en cosas privadas. Hago teatros, tengo un producto que se llama Soulfónica, que es la unión entre la música, el género soul, pero con músicos del género clásico, ¿no? De hecho, tengo un par de actuaciones en teatros, vendo mi producto a los teatros, a los hoteles, a cosas privadas. Es lo que estoy grabando. Nunca he dejado de grabar, sigo grabando. De momento estoy buscando el equilibrio entre el inglés y el papiamiento. El papiamiento lo hago porque me gusta, porque es mi idioma natal y me gusta brindar, digamos, mis canciones al público antillano en general, ¿vale? Eso es una cosa que lo hago porque me apasiona. Después hago canciones también en inglés porque, claro, estoy ahí intentando llegar a los 40 principales otra vez y hago colaboraciones con DJs. Compongo mis propias canciones y las lanzo en todas las plataformas digitales. ¿Qué consejo tendrías para cualquier joven que quiere emprender en el mundo de la farándula y el show business? Primordial tienes que estudiar para lo que haces, dominarlo. Hay 400 millones de cantantes para vender 40 canciones en los 40 principales. Y todos estamos peleando para llegar a esos 40 principales. Tienes que verte como un producto. Tienes que verte como una marca. Tienes que poner un branding a tu producto. Y así es como tú tienes que verte. Cuando tú te vayas a vender, tienes que pensar, yo soy el mejor del mundo. Si eres cantante, aprende a tocar un instrumento. El instrumento te amplía el conocimiento a la hora de cantar. ¿Quieres mandarle un saludo para tus fans, para la gente que te está viendo? Para empezar, quería darte muchísimas gracias por pensar en mí y brindarme tu plataforma para yo expresar
mis pensamientos, que son muchos y yo no paro de hablar. Y quería darle las gracias a toda la gente que durante todos esos años siempre me han apoyado. O sea, en resumen, muchísimas gracias. Y me gustaría también decir una cosa también. Masha Danki. Espero que vos pronto ver Vida Culpa. Y otra cosa en español, oye, cuídense. Artista emprendedor con mucha pasión por su profesión y siempre reinventándose. Kenneth, te deseamos mucha suerte. Gracias a ti por su sintonía y gracias por darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Chao.